Hola, muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el himno número 9 del Mikagura Uta. Este himno trata sobre la divulgación de la fe o hacer Nyoigake y sobre determinar el corazón. En términos globales, este himno nos dice que para poder salvar al mundo es importante que dejemos a un lado las pasiones y que nos apoyemos en Dios. Y que pues para hacer Nyoigake, cuando hagamos Nyoigake o divulguemos la fe, es importante que por medio de nuestra palabra o lo que estemos haciendo como Nyoigake, podamos hacer que las otras personas sientan que están regresando al Jiva lo más pronto posible o que quieren venir al Jiva lo más pronto posible. Como ya les he dicho pues varias veces, las pasiones se refieren a un polvo espiritual, a uno de los 8 polvos espirituales, y pues en especial este himno nombra bastante las pasiones y lo nombra en la palabra yoku. Entonces vamos a ver que hay un movimiento que con las manos acá en el vientre se atrae así, es como yoku, pues ya saben que ya les he contado que las pasiones se refiere a cosas como deseos irrazonables, cosas que queremos, pero que pues no son necesarias, o pues la gente que roba, o las personas que tienen un deseo irrefrenable sexual, por ejemplo, eh, el ser infiel, bueno, todo ese tipo de cosas están relacionadas con las pasiones, pero también deseos que no se necesitan comer en exceso, bueno, a ese tipo de cosas se refiere ese polvo espiritual. Después haremos un capítulo sobre polvos espirituales. Entonces, claro, todo el tiempo vamos a tener este movimiento. Es importante que tengamos en cuenta que no solo cuando hablamos de las pasiones se refiere a ese polvo espiritual solamente, sino que también hablamos sobre todos los polvos espirituales como tal, entonces para que lo tengamos en cuenta. Este himno tiene dos cosas en especial. La verdad, a mí me gusta mucho este himno porque tiene movimientos muy diferentes que no hay en otras danzas. Y bueno, pero tiene dos cosas que son importantes para grabarse, ¿cierto? La primera es que en el verso 6 hay un paso cuando se dice kokoro en el que las manos están intercaladas con el paso de los pies. Van a ver que siempre que decimos kokoro en el resto de los himnos, las manos están al tiempo con el pie, mientras que en este están alternas. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso porque eso hace diferente ese himno. Cuando se está danzando, si nos equivocamos ahí, ya nos perdimos, la verdad. Lo otro es que el verso 5 comienza exactamente igual que el verso 5 del himno séptimo, que ya vimos, ¿cierto? Entonces, también es importante que si nos las aprendemos, entonces, pues que no caigamos en el error de que como comienza exactamente igual el verso, terminemos cantando el himno séptimo y no el himno noveno, pues que era el que estábamos cantando, o viceversa. Bueno, vamos a comenzar. Hitotsu hiroi sekai o uchimawari isen ni sen de tasukeyuku. Bueno, eh, este primer verso se refiere entonces a que alrededor del inmenso mundo, con un sen o dos sen, voy salvándolo. Acá les puse el kanji de sen como tal. Sen era un tipo de moneda pues antigua japonesa que equivalía como a un milésimo de yen, ¿cierto? Sí, un milésimo se puede decir. Realmente hay como una ambigüedad. Ahí en la introducción de ya del Mikagura Uta hablábamos que Oyasama escribió el Mikagura Uta en hiragana, entonces pues hay como muchas interpretaciones, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar despacito sobre esto. Entonces, Hiroi Sekai, Hiroi quiere decir ancho, amplio, ¿cierto? Y Sekai es mundo, ¿cierto? El mundo, entonces el inmenso mundo o el ancho mundo, ¿cierto? Que es donde nosotros los Yoboku trabajamos. Uchi es utsu, ¿cierto? Significa golpear. Y en este himno, entonces, se hace dos palmas. Realmente no tienen que sonar durísimos, solamente es un toquecito. Y, y pues ese ya es uno de los pasos que no hay en ninguna otra danza, ¿cierto? Y pues Utsu significa pues como orar con las manos de un modo alegre y entusiasta. Entonces cuando hacemos el Sampai, cuando ponemos las manos para oración, ¿cierto? Se refiere a eso. Entonces como cuando hacemos el Tsutome o hacemos el Osazuke, eh, ese tipo de sonido, ¿cierto? Entonces acá vienen las dos primeras preguntas. Entonces, pues perdón, preguntas no, para que completen.
Entonces, usualmente cuando en Tenrikyo, pues cuando estamos haciendo cosas del servicio, eh, donde hacemos este tipo de sonido. Entonces, una es cuando hacemos las palmadas para saludar, ¿cierto? Y otro es cuando utsu también significa golpear los instrumentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un tambor se utsu, ¿cierto? Se golpea el tambor. Entonces, en este caso, pues el taiko se hace ese sonido, ¿cierto? Y el hyoshigi, por ejemplo, cuando los golpeamos, ¿cierto? Entonces, para que pongamos ahí, el primero saludar con las cuatro palmadas y el otro, pues, al tocar los instrumentos como el taiko y el hyoshigi. Bueno, Mawari significa alrededor, ¿cierto? Entonces, pues siguiendo como el orden, entonces es llevar a todo el mundo ese sentimiento de ayuda mutua. Y Zen ni Zen de, entonces, como les digo, Zen puede ser referente al dinero y en este caso pues hablaría sobre los onae que se recibe sin pedirlo, ¿cierto? O sonae se refiere al dinero que se da a la iglesia pues por el servicio que nos presta. Por ejemplo, pues ven que en el altar, ahí donde está Vicky, siempre hay como una alcancía pequeñita y ahí ustedes pueden simplemente echar un billetico, moneditas, cualquier cosa y eso va a apoyar para que pues Vicky pueda comprar las ofrendas, para que pueda hacer mantenimiento, para que si se requiere algo, comprar cuerdas, o sea, cosas así, pues de ese dinero se destina, ¿cierto? Entonces, acá se suele mucho, o sea, eso hace gran parte de la cultura japonesa también y es entregar dinero eh, a las iglesias. Entonces, Dios me otorgó algún favor o simplemente por el hecho de todas las bendiciones que recibo diariamente, voy al Shindan y todos los días pues, pongo mi monedita o un billete, o bueno, dependiendo pues como de la capacidad de cada quien y lo que pueda dar. Entonces, puede ser que cuando diga Isen, Nisen se refiera a ese dinero o también puede ser el kanji de Zen y Zen ni Zen, que se los puse ahí también, que significa lavar, ¿cierto? Que es justamente lo que hacemos cuando lavamos el corazón, cuando hacemos el otsutome, ¿cierto? Entonces se puede referir a cualquiera de las dos cosas. En cualquiera de los dos casos, pues está muy válido, ¿cierto? Y pues la traducción en español que ustedes están escribiendo habla de lavados, ¿cierto? Entonces, pues es la traducción que se eligió. Bueno, Tasuke Yuku, Tasuke ya les conté pues que es salvar, ayudar y entonces ir a salvar o ir a donde sea para salvar a los otros. Entonces lo que hacemos las personas al divulgar la fe pues es ir alrededor del mundo a apoyar la salvación. Bueno, Futatsu. Fuju nakiyo ni shite yaro. Kami no kokoro ni motarete tsuke. Bueno, dice, mientras te dediques a la salvación, haré que no tengas inconvenientes. Apóyate en el corazón de Dios y no te preocupes. Bueno, este también tiene un paso que no había antes y es motarete, que nos tiramos así como para atrás, ponemos las manos aquí y es acá atrás, ¿cierto? Motarero, es como apoyarse. Entonces, bueno, fuyu se refiere a los inconvenientes, a los problemas. Naki yoniste yabro es que no haya, ¿cierto? Que no haya algo, entonces pues que no haya inconvenientes. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo el tiempo nos está protegiendo con sus providencias, no tenemos que estar preocupados. Camino Kokoroni, entonces el corazón de Dios, Motaretsuke, entonces apoyarse en el corazón de Dios. Si nos apoyamos en el corazón de Dios, si nos apoyamos en Dios, debemos estar tranquilos. Y así no tendremos inconvenientes, ¿sí? Eso es como básicamente lo que dice este verso. Mitsu. Mireba, sekai no kokoro ni wa yoku ga majirite aru hodo ni. Aquí también hay un movimiento de manos que no hay en otros himnos. Dice, desde la posición de Dios, si pudiéramos ver a Dios desde donde nos está mirando, Él se da cuenta de que el corazón de nosotros los humanos, en el corazón de nosotros las pasiones están mezcladas. Y también pues los otros polvos espirituales, como les dije. Y esta es la causa de nuestros inconvenientes. En este himno se hace este movimiento con las manos, que es en el de Majirite, que esto es como mezclarse, ¿cierto? Majiru es que se mezclan las cosas, pero no cuando uno mezcla, por ejemplo, está preparando una torta, un pan, no sé, y mezcla las cosas, no se trata de eso, es que se mezclaron, o sea, como que naturalmente se mezclan. Entonces se refiere a eso. Entonces, bueno, Mireva es pues, gramaticalmente, entonces habla como si mirara, ¿cierto? Desde donde Dios, Oyagami nos mira,
¿cierto? Sekai no kokoro ni wa. Sekai ya sabemos pues que es mundo. Entonces, el corazón de los seres humanos del mundo. Si él pudiera ver nuestros corazones, o sea, si él pudiera ver, no, él lo está viendo. ¿Desde dónde él lo está mirando, cierto? Yoku ga, entonces aquí es donde aparece el primer yoku, las pasiones. Majiri te aruhodoni están mezcladas, entonces en nuestro corazón se están mezclando esas pasiones. Y el deseo de Dios es que cada rincón de nuestro corazón esté limpio. Bueno, Yotsu. Yoku ga arunara yamete kure. Kamino uketori de kenkara. Bueno, si crees que tienes pasiones en tu corazón, renuncia a ellas, por favor, puesto que Dios no puede aceptarlas. Bueno, Yoku ga arunara, volvemos a Yoku, a las pasiones, ¿cierto? Si tienes pasiones en tu corazón, yamete kure. Es súper informal, pues, esa forma de decirlo. Yamete kure, o sea, renuncia a eso, por favor, deje las pasiones. Es lo que nos dice Dios, ¿cierto? Por favor, pero yamete kure es como, o sea, ese tipo de expresión es muy como de amigos, ¿sí? Las pasiones no son importantes para realizar la salvación. No necesitamos tener pasiones en nuestro corazón. Realmente enturbian bastante el corazón y pues necesitamos tener el corazón limpio para poder seguir el camino de la salvación, ¿cierto? Camino uketori. Entonces, la aceptación por parte de Dios. Dios solamente acepta un corazón sincero. Y aquí pues vamos a tener en cuenta en el himno 3, en el verso 6, aún no hemos estudiado ese himno, pero para cuando lo hagamos, dice el verso 6, no hagáis peticiones irrazonables, haced que vuestro corazón sea sincero. Entonces se refiere justamente sobre las pasiones, ¿cierto? Cuando estamos como deseando tantas cosas, cosas que realmente son innecesarias, entonces no estamos viendo más allá de lo que podemos hacer, apoyar a otros, servirle a otros, hacer hinokishin, llevar la palabra de Dios a otros lugares. ¿Sí? Es diferente, o sea, si solo pensamos en nosotros mismos, no vamos a poder tener el corazón sincero para poder hacer eso. Y pues Dios necesita que tengamos un corazón sincero para poder apoyarlo en este camino, ¿cierto? De Ken Kara es porque no puede. Pues de Ken también es una expresión súper informal de Kinai, de Kimasen, de que no puede. Entonces, Dios no puede aceptar que tengamos el corazón lleno de pasiones. Itsutsu. Izure no kata mo onaji koto, shian sadamete tsuite koe. Es igual para cualquier persona en cualquier lugar, así como las providencias también son imparciales. Lo mejor es considerar en determinar el corazón y seguirme. Bueno, Izure no katamo, cualquier persona. Kata significa pues a personas, ¿cierto? El kanji de kata. Cualquier persona en donde sea, perdón. Onaji koto. Onaji quiere decir lo mismo, igual, ¿sí? Y koto pues cosa, entonces las mismas cosas, literalmente. Perdón, yo siempre me termino moviendo. Las providencias son imparciales, entonces para todos nosotros los seres humanos, donde sea que estemos, en el rincón que sea que estemos, así incluso no exista Tendikyo, porque sí, o sea, somos privilegiados al conocer esta enseñanza. No importa, para todos los seres humanos es lo mismo. Dios a todos nos proporciona las mismas providencias. Entonces, de ese mismo modo, entonces nosotros deberíamos determinar nuestro corazón. Entonces dice, Shian Sadamete. Entonces, Shian se refiere como a considerar, como a pensar, a reflexionar. Consideremos no tener pasiones, entonces buscar en nosotros mismos qué es eso que estamos nosotros deseando todo el tiempo que, que no nos permite como avanzar, ¿cierto? Entonces, considerar en no tener pasiones, determinarse para limpiar los polvos espirituales del corazón. Entonces, bueno, dice, en los libros escritos por Oyasama aparece esta expresión con frecuencia. Se refiere a la relación padre e hijo y es importante pensar las cosas por nosotros mismos. Bueno, esto se refiere a que Dios siempre nos está observando, ¿cierto? Y nos está entregando todas las providencias. Entonces nosotros deberíamos, como hijos suyos, pues respetarlo, ¿cierto? Y la forma de respetarlo es determinando nuestro corazón y para poderlo apoyar. Bueno, Tsuitekoi quiere decir por este camino, ¿cierto? Entonces se refiere a seguir a Dios por el camino de la salvación. Bueno, Mutsu.
Mutsu. Murini de yo, gomen. Murini de yoto yudenai. Kokoro sadame no tsukuma de wa. Bueno, si aún no has determinado el corazón, no te atrevas a salir a seguir el camino, pues será difícil. Cuando determines el corazón, así solo salgas un poco, estará bien. En el momento en que termine el corazón, habrá un buen momento para iniciar el camino. Bueno, esto es un poco complicado, pero es como lo que diría cualquier padre, ¿cierto? O sea, si no estamos preparados para divulgar la fe, si no estamos preparados, si no hemos determinado nuestro corazón, o sea, si no hemos podido empezar a manejar nuestras pasiones, no podemos hablarle a nadie sobre la fe con coherencia, ¿cierto? Entonces, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que la gente nos escuche, va a ser muy difícil que las personas estén con los prestos a entender, ¿cierto? O a llegar a escuchar esto de la fe, o siquiera entender la enseñanza de un modo no religioso como tal, ¿cierto? Sino lo que es como tal el comportamiento humano. Va a ser más difícil si nosotros mismos no hemos puesto de nuestra parte, ¿cierto? Pero cuando nosotros determinamos el corazón, cuando realmente nos esforzamos, así sea un poco, es solo empezar, determinarlo. Dios dice, en una noche, o sea, si te arrepientes de corazón, en una noche volvemos a empezar, ¿cierto? Desde cero. Entonces, si se hace eso, si logramos determinar el corazón, así llevemos muy poco tiempo en esto, Dios va a permitir que poco a poco el camino se vaya abriendo y podamos empezar a continuar el camino de salvación. Y en el momento en que se determina el corazón, todo va a empezar a florecer. Es como cuando entra en cosecha una fruta o una verdura, o sea, se refiere a eso, como que es el momento oportuno para que todo empiece a fluir. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Listo. Muri, muri quiere decir imposible, irrazonable en este caso. Deyoto, salir al camino de la fe. Yudenai, no debe decirse. Si no se ha determinado el corazón, no debe decirse que se comienza el camino de la fe. Entonces, no hacer tonterías, ¿cierto? No digas cosas que son incoherentes, más bien, pues podemos resumirlo así. Kokoro sadame no. Kokoro es pues el alma, el corazón, ¿cierto? Y sadame es determinar. Entonces, determinar el corazón hasta tener un corazón sincero. Tsukuma de wa. Hasta que determinemos el corazón, no salgamos a profesar algo que no podemos hacer coherentemente. Nanatsu. Nakanaka kono tabi ichiretsu ni shikkari shian o señanarán. Dice, en esta época en especial, todos los seres humanos unidos deben ponerse a pensar firmemente cómo determinar el corazón en uno sincero y continuar el camino de la fe. Este tiempo es propicio para divulgar la fe, porque al tener un corazón sincero se puede llegar a comprender el deseo de Dios y seguir el camino de la fe. Bueno, entonces en el momento, es más o menos la continuación del verso anterior, ¿sí? Si nosotros logramos determinar nuestro corazón y mostrarle a Dios un corazón sincero, el camino se va a abrir. O sea, vamos a empezar a que todo fluya, ¿cierto? Y van a llegar personas a la fe, ¿cierto? El tiempo propicio, Dios lo pone, pero también tiene que ver con nuestra determinación de corazón. Nakanaka significa, bueno, nakanaka tiene muchos usos en japonés, ¿cierto? Por ejemplo, en forma negativa es que, pues, definitivamente nada, ¿cierto? Pero en forma positiva, pues con verbos usados no en negación, sino positivo. Entonces puede ser algo considerable, considerablemente algo fácil. En este caso se refiere como a en esta época en especial, o sea, estamos en el momento propicio para hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Konotabi significa esta vez, en esta época, ¿cierto? Y Chiretsuni, otra vez hablamos de esto, que lo repiten mucho en los himnos, todos los seres humanos. Shikari Shianwo, si todos consideramos con fuerza, si todos nos sentamos a reflexionar, si todos nos lo proponemos, ¿cierto? Señalarán. Entonces, debemos hacerlo para poder continuar este camino. Yatsu 8. Yama no naka demo achikochito tendio no tsutome suru. Bueno, ahí se también tiene un pasito diferente. Bueno, hay dos tipos de llama. Creo que en el himno quinto pues hablamos de eso.
y acá viene otra vez llama, pero es de montaña, ¿cierto? El himno quinto habla de, perdón, no es el himno quinto, me equivoqué, perdón. Creo que lo vamos a hablar es en el siguiente himno, que es el 10 que también hay llama, pero es de los dolores. Y pues de los dolores, de las afecciones, y se hace aquí, llama. Pero esta llama, que también es montaña, y pues es el que se hace aquí a los lados, como en el Yorosduyo y esto, que pues todavía no hemos pasado por esos himnos. Eh, entonces, ¿a qué se refiere este verso? Dice, incluso dentro de las montañas o en cualquier lugar en donde aún no se ha expandido la fe, se celebrará el Tsutome Atendi O, ¿cierto? O sea, a Dios. Dios nos ha prometido que se expandirá hacia cualquier rincón del mundo. Perdón, se me olvidó leer. Bueno, Tendio no Mikoto es el nombre del dios de Tendikyo, ¿cierto? De Dios. Y en este caso, pues hablan de Tendio. Y entonces, pues se hace un movimiento aquí y se hace como este símbolo, ¿cierto? Pero pues ese mismo símbolo ya está en otra, ese mismo movimiento pues ya está en otro himno, pero Achikochi, entonces se ponen los deditos aquí, se pone a un lado y se pone al otro. Achikochi es también una expresión para referirse a un lugar y a otro. Entonces estuve en un lugar y en otro estuve Achikochi. Fui a muchas partes, pues estuve como en muchas partes, entonces son como varios lugares al tiempo, como que Achikochi. Realmente es como allá, ¿cierto? Allá se dice asoko, pero una forma muy informal de decir asoko es achi, achi. Y Dios mío. Entonces, asoko y koko es aquí. Entonces, una forma informal de decirlo es kochi y achi. Entonces, achi, kochi, entonces aquí y allá, ¿cierto? Es más o menos ese es el significado de achikochi. Entonces, por eso, pues ponemos los deditos así, como que aquí y allá, bueno, en muchas partes, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, Yama no Naka Demo. Entonces, Yama, la montaña, Naka quiere decir adentro. Demo es la forma de decir incluso, ¿cierto? Entonces, incluso dentro de las montañas. Cuando entendí que hablan de las montañas, normalmente hablan de los lugares donde no ha llegado la fe. A eso normalmente se refiere cuando se lee lo puedes aquí. Entonces, cuando habla de las personas que viven en las montañas, realmente se refiere a la gente que desconoce la fe. ¿Ok? Que tengamos eso también en cuenta. Achikochito, aquí y allá, ¿cierto? Tendi no tsutome suru. Entonces, Dios hace su trabajo. Eh, Perdón, me quedé leyendo. Pensé que me había equivocado porque inicialmente con la traducción me había confundido un poco. Pero bueno, sí, no se trata. Aquí en el Jiva se hace el otsutome todas las mañanas y todas las tardes, cuando amanece y cuando anochece. Como acá hay estaciones, entonces esos horarios van variando. Pero aquí es como siempre se va a hacer. Entonces no se trata de este otsutome porque no es el otsutome que se hace acá en el Jiva, sino el que hacemos en otros lugares, en otras iglesias. En el caso pues de Colombia, el que se hace en Cali, el que se hace en las diferentes casas misioneras. Ese tipo de otsutome es el que se va celebrando. Y pues es tan real esto que aparece aquí en el Mikagura Uta, que realmente inicialmente se hacía solo en el Jio, el Otsutome, y poco a poco se ha ido expandiendo de manera que pues en muchísimas casas, en muchísimos hogares pues hacemos el Otsutome. Entonces, bueno, se trata de eso. Kokonotsu, 9. Kokode Tsutome o shiteiredo, mune no wakarita mono wa nai. Bueno, dice, aunque aquí y en diferentes países y lugares han estado realizando el Otsutome, aún hay personas que no han comprendido el corazón de Dios. Bueno, como en todo, a pesar de que podamos tener mucha fe, a pesar de que incluso tengamos fieles, incluso oremos todo el tiempo, por más que determinemos nuestro corazón, muchas veces no entendemos realmente qué es lo que Dios quiere con nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, dice, coco de, el mismo coco aquí, ¿cierto? Que les dije ahorita. Quiere decir, en este caso es en cualquier lugar. O sea, donde se esté haciendo el otsutome en este momento. En cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Tsutome o shiteiredo. Aunque se esté realizando el otsutome en diferentes sitios. Mune no wakarita.
En cuanto a que Dios Oyagami salvará el mundo, nadie entiende su corazón, el corazón de Dios. Mono Wanai, no hay nadie. Mono es persona, Wanai quiere decir no hay nadie. O sea, no hay nadie que entienda el corazón de Dios a pesar de que mucha gente está haciendo el Otsutón. Pero todavía nos falta un montón para comprender qué es eso que Dios quiere con nosotros. Bueno, y ya viene el 10. Totemo kamina o yobida se va. Hayaku komoto etazo de yo. Acá también viene un movimiento que de todo el Mikagura Uta, o sea, solamente está de los 12 himnos en este y en el Otsutome. Entonces, tenemos Totemo. Aquí miren que no dice todo, como dicen en casi todos los himnos, sino que aquí es diferente. Dice Totemo y pues tiene algo peculiar, es que no hacemos las palmas aquí, sino en camina, en la segunda palabra. Entonces, Totemo, caminao, ¿cierto? Aquí porque hacemos las manos como pues de Dios. Entonces, Totemo quiere decir en este caso es aún así. Si aún, incluso así, nombrarás a Dios, regresa pronto al Jiva. Como este himno se refiere pues al Nyoigake también y determinar el corazón. Entonces, cuando estamos haciendo Nyoigake, pues estamos nombrando a Dios, ¿cierto? Entonces, si aún así, o sea, a pesar de que no entendemos el corazón de Dios, viniendo pues del verso anterior, a pesar de que no entendemos, nos estamos esforzando de todas maneras en hacer un tsutome, o sea, en tener esta fe, en divulgarla, ¿cierto? Entonces, aún así, Kami Nao. Entonces, Kami es Dios, ¿cierto? Na se refiere a nombre, el nombre de Dios. O sea, si nombras a Tengyo no Mikot. Yobida se va. Entonces, aquí viene este paso que no teníamos pues en otros himnos. Yobida se va. Y en este caso, Yobu es llamar, ¿cierto? O sea, si lo llamas, si lo invocaras, si lo nombraras, si llamas a Dios. Y acá viene otra vez para que lo subrayemos, pues para que lo rellenemos. Entonces está. Hay dos momentos en los que nosotros hacemos este movimiento de las manos. Entonces, uno es en el Otsutome, cuando lo cantamos 21 veces, ¿cierto? Entonces, hacemos aquí, Kami, ¿cierto? Y cuando pedimos por ayuda en este himno, ¿cierto? Entonces estamos llamando a Dios. Entonces, aquí también estamos llamando a Dios, es importante. Hayaku quiere decir rápido, pronto, ¿cierto? Que llegue rápido. Komotoe, komoto, bueno, es también una expresión súper, ¿cómo se dice? Muy de esta tierra, muy de acá, de lo que era Oyamato, que es lo que ahora pues donde está Tenri. Aquí se habla un japonés muy diferente pues como el japonés de libros que estudiamos, que es como el de Tokio, ¿cierto? Entonces es una forma de decir Jimoto, el lugar donde usted nació, el lugar de donde usted es. Y pues en este caso, pues todos los seres humanos, nuestro lugar de origen es acá el Jiva, entonces cuando habla de Komoto, pues se refiere al Jiva, a tu lugar de origen. Tazune de yo, entonces visítelo por favor. Entonces se refiere a eso, o sea, si usted se está esforzando, puede que todavía no entienda a Dios, pero lo está llamando, lo está nombrando, está llevando el nombre de Dios, entonces venga al Jiva, venga al Jiva y visite acá. Y entonces cuando vienes al Jiva te puedes encontrar con Dios y pues eventualmente puedes pedirle algunos favores. Bueno, y había un datico en el libro pues de la profe que me pareció muy interesante y dice esto, hay muchísimas personas que aún profesando la fe pues no han regresado al Jiva. Entonces que no nos pase así y por acá los espero. Les mando un abrazo muy grande, espero que hayan tenido una excelente ceremonia, que les haya ido muy bien. Tengo claro que hoy no van a ver el video pues por motivos prácticos porque hay bastante programación, gracias a Dios. Y bueno, nos vemos el próximo mes, pero este pues lo voy a poner de manera que lo puedan ver en cualquier momento durante estos días. Y nos vemos el próximo mes entonces con el himno 10. Muchas felicidades, que estén muy bien y gracias. Chao. Cualquier pregunta, cualquier feedback, lo recibo. Ahí me tienen en el chat de WhatsApp. Muchas gracias. Chao.